Buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Estamos aquí por primera vez para compartir algo de lo que el Señor nos dio en forma quizás ordenada. Vamos a tratar. Mi nombre es Ana María Techera y estamos aquí en la iglesia del pastor Julio Tomasino y su esposa. Y quiera Dios de que todo lo que podamos conversar sea comprensible. Me gustaría de que ustedes que están escuchando puedan interactuar también conmigo, dejando algún mensaje, dejando alguna inquietud, si algo quizás no comprenden, alguna inquietud que nosotros lo vamos a tratar dentro de nuestras posibilidades de contestarles. Consideramos que somos discípulos de Jesús, discípulos del Señor. Por eso no somos alumnos. ¿Sabe que la palabra alumno significa sin luz? ¿No? Alumno, sin luz, ¿no? Cosa que nosotros no lo somos. Nosotros lo somos sin luz, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y su palabra, estamos aquí porque el cometido es que la palabra de Dios aleje toda tiniebla. Pero estamos aprendiendo, somos personas que quieren aprender y ser discípulos de Jesús. De eso se trata. Estamos aquí para dar una materia que se llama Evangelios Sinópticos. Los Evangelios Sinópticos son los sinópticos que de una sola mirada. Nosotros a través de estudiar los Evangelios Sinópticos vamos a mirar los acontecimientos de Jesucristo con una sola mirada, sinópticos. Quizás a ustedes les recuerde, por ejemplo, cuando en el liceo o en la escuela secundaria nosotros hacíamos un cuadro sinóptico. ¿Qué hacíamos ahí? De un pantallazo veíamos 2 o 3 cosas a la vez y las podíamos comparar. Bueno, evangelio sinóptico significa ver los evangelios de una sola mirada. Y los evangelios que se pueden ver de una sola mirada son el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. No así el evangelio de Juan. El evangelio de Juan tiene una mirada teológica. Pero los otros 3 evangelios se pueden ver con una mirada sola porque tienen acontecimientos, los 3 tienen acontecimientos comunes. Y es muy interesante ver los evangelios sinópticos porque quizás en una lectura superficial nosotros podemos dejar pasar alguna circunstancia, algún detalle, ¿no?, que otros pueden llegar a ver. De un mismo pasaje, ¿no?, nosotros podemos quizás llegar a ver el Evangelio de Marcos, puede llegar a ver algo diferente a lo de Mateo, y el de Lucas puede llegar a ver algo diferente que no se vio en Mateo y Marcos. Así que estamos aquí para ver eso, ¿no?, y ver estos evangelios, todos los acontecimientos, ¿no?, y lograr como una armonía de los acontecimientos, ¿no?, una armonía en el cual nos podemos llegar a enriquecer viendo cómo realmente sucedieron las cosas, ¿no? A partir de la clase que viene vamos a comenzar directamente con los evangelios. Hoy vamos a ver el periodo intertestamentario. ¿Qué quiere decir esto? El periodo que está entre los 2 testamentos. En ese, les voy a mostrar, en esa página, quizás que nosotros no le damos importancia, esta página en blanco, que separa el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde ocurrieron cosas, 400 años ocurrieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pasaron 400 años
donde no hubo una voz profética, ¿no? Es decir, que como que Dios aparentemente se haya callado, ¿no? Y no hubo una voz profética. Este periodo se conoce como el periodo del silencio, ¿no? Del silencio. Que si bien hubo un silencio profético, Dios se manifestó de otra forma, ¿no? En forma histórica. La historia siguió y la historia nos aporta cosas que actualmente, que cuando vemos la historia bíblica nos ayuda a ver, ¿no? Por qué Jesucristo cayó dentro de un contexto histórico, un contexto político, ¿no? Y todo se había preparado para que en ese tiempo, en ese momento, Jesús se manifestara en esta tierra. Entonces, en estos 400 años, nosotros vemos que ocurrieron cosas. Se escribieron libros, por ejemplo, libros históricos que sirvieron para que los historiadores pudieran fijarse, pudieran mirar y pudieran darse cuenta de las cosas que ocurrieron, ¿no? Y transmitirnos a nosotros. Hay cosas que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hacen alusión a este periodo, ¿no? Y nosotros no encontramos nada en el Antiguo Testamento. Pasaron esos 400 años de aparente silencio. Es decir, que el Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías. Si yo quisiera compartir los últimos versículos de Malaquías, capítulo 4, dice, y versículo 5 dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra. Hay una promesa. Dios iba a mandar un profeta. Cuando doy vuelta a la hoja y me encuentro con el libro de Mateos, yo me encuentro con ese profeta que estaba profetizado que iba a venir. Dice: yo les envío Elías, ¿no? Y ese Elías resultó ser Juan el Bautista, ¿no? Y para nosotros, ¿no?, es una gran confirmación, ¿no? Y es lo que une. Ahora, si nosotros podemos ver que no están en nuestra Biblia, la Biblia católica ha conservado ciertos libros, no es, quizás apócrifos, que no tienen del todo una inspiración, pero muchos son libros históricos. Por ejemplo, se puede rescatar el libro de los Macabeos, que están en estos 400 años de historia, el libro de los Macabeos, que es historia judía, que si nosotros podemos tener acceso a esos libros sería lindo leerlo, porque nos abre los ojos de las cosas que ocurrieron en ese periodo de 400 años, ese periodo de silencio. Y es interesante, ¿no? Saber lo que ocurrió, saber de dónde procede, porque nosotros nos encontramos, Jesucristo vino a esta tierra y se encontró con todo un contexto histórico y político que no vino de la nada, vino de un proceso, ¿verdad? Nosotros primero tenemos el periodo persa, y los que gobernaban en este periodo, los persas que gobernaban en este periodo la nación judía y todo el mundo antiguo. Este periodo persa, los gobernantes, los últimos 100 años de los que gobernaban, eran gobernantes bastante benévolos que hacían que se produjera la transición, es decir, la vuelta de los judíos que estaban en cautiverio
la vuelta a Jerusalén. Es decir, en este periodo nosotros podemos ver que se escribieron libros como Esdras, Esther, Nehemías, libros que se escribieron, ¿no? Donde nos habla de la deportación, nos habla del trabajo de construcción en Jerusalén, nos habla de toda la lucha que tuvieron, pero también nos habla de que los gobernantes persas le estaban facilitando el regreso a Jerusalén. Eran bastante accesibles y estaban facilitándole el regreso, ¿no?, a Jerusalén después de un largo exilio, ¿no? Ahí nos encontramos con judíos que pasaron tanto tiempo exiliados, habiendo quizás algunos adaptados costumbres de los persas y otros que se cuidaban muchísimo, ¿no?, y se volvían a Dios, ¿no? Estaban arrepentidos volviéndose a Dios, ¿no? Es interesante ver esto, ¿no? En este tiempo estaban estos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, están hablando de un Israel en el exilio. Estaban profetizando eran profetas de ese tiempo que ellos estaban viviendo. Y este retorno a la tierra le facilitó a los judíos. Algunos quedaron en Babilonia y otros se fueron a Jerusalén. No retornaron a la tierra. Muchos de ellos con otras costumbres, ¿no? Muchos de ellos con una fe renovada, ¿no? Por ejemplo, el libro de Ageo se escribió cuando el Señor había despertado el Espíritu para que se reconstruyera el templo. Nosotros vemos que en Zacarías nos habla Zacarías 4 nos habla de que había un pueblo que se diferenciaba en dos partes. Uno, los jóvenes que venían y estaban contentos de edificar un templo, y los ancianos que lloraban porque recordaban el viejo templo de Salomón y lloraban porque decían que eso era horrible que se edificara, ¿no?, un templo de esas características tan chico, habiendo tenido tanta gloria con el templo de Salomón, ¿no? Pero ahí estaba la palabra profética que le estaba diciendo que no importaba el templo, lo que importaba era quién estaba en el templo, ¿no? Y este imperio persa fue conquistado en el siglo IV por Alejandro Magno, por el imperio griego. Y esto es muy importante, el imperio griego es muy importante para nosotros, para cuando leemos el Nuevo Testamento es muy importante el imperio griego. Porque el imperio griego no solo conquistó todo el mundo antiguo. Dice que Alejandro Magno en algún momento que había conquistado tantos pueblos y tanta tierra, que en algún momento se deprimió. Y lo encontraron llorando y se deprimió porque no tenía más que hacer, más que conquistar, ¿no? Este Alejandro Magno y sus ejércitos macedonios, por medio de sus conquistas se hicieron dueños de todo el imperio persa, ¿no? Incluso Palestina. Ahora, cuando Alejandro Magno murió 10 años después de haber conquistado Palestina, este imperio que él había conquistado se dividió en dos partes, ¿no? Uno, que eran los Ptolomeos, que se hicieron cargo de todo Egipto. Nosotros decimos Egipto es un país para nosotros. Antes era un imperio que estaba todo al norte de África. Bueno, todo el norte de África era Egipto. Y el otro imperio hizo cargo otro de los generales y se fundó el imperio Seleucida. Los dos imperios eran griegos. Pero ¿cuál era lo más importante
que quería Alejandro Magno con la conquista, no solamente conquistar pueblos a través de los ejércitos. Él quería hacer una conquista cultural. Él quería culturizar, ¿no? Y el idioma griego se convirtió en un lenguaje universal, como puede ser, por ejemplo, el inglés hoy. Y en ese tiempo, este idioma griego, todo lo podían leer y todo lo podían escribir. Mire qué importante que es esto, de que en ese imperio de los Ptolomeos, en Alejandría, se hizo una de las bibliotecas más importantes de la historia antigua, se hizo ahí, ¿no? Y hay una persona que quiso que la Biblia hebrea se tradujera del hebreo al griego, ¿no? Y eso fue una conquista cultural, ¿no? Porque las personas, porque ya las personas que ya estaban que venían del exilio, ya no hablaban ni el hebreo ni el arameo, es decir, que ya hablaban el idioma griego. Entonces, los que estaban al frente le facilitaron al pueblo judío cuando retornara, ¿no?, que pudiera tener su propia lectura bíblica, sus propios libros bíblicos en el idioma que ellos podrían leerlo y escribirlo, que era el griego. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Pero qué importante es para nosotros, para cuando nosotros nos encontremos con los evangelios, que en ese tiempo donde el Señor comenzó su ministerio, se hablaba el griego koiné, el griego popular. Y qué importante que era eso, porque no solamente se hablaba, todo el mundo antiguo lo hablaba, ¿no? Y cuando se extendió el evangelio, cuando los discípulos se fueron a todos los lugares, no necesitabas saber muchos idiomas, solamente necesitabas saber griego. El mundo se estaba preparando para un evangelismo mundial, ¿no? ¿Y cómo pasó? ¿No? Porque Alejandro Magno decidió culturizar y el Señor permitió, ¿no? Porque esto le era un beneficio para el evangelio cuando fuese proclamado Jesucristo. Eso es algo excelente. La educación, ¿no? Todo tenía, era muy importante. La educación, la cultura griega. Además, los griegos trataban de amalgamar y confundir las divinidades de diversos pueblos, ¿no? Que esto sí presentaba una seria amenaza para la fe monoteísta de Israel, ¿no? Entonces, tenía sus beneficios y tenía sus contras, ¿no? No era todo bueno, pero hay que rescatar lo bueno, ¿no?, de la cultura griega, que al establecer un idioma común para el evangelio, para la transmisión, ¿no?, del evangelio, para proclamar a Jesucristo, las condiciones se estaban dando. Muchos pensamos en este tiempo, con los medios de comunicación que nos estamos moviendo, y muchos dicen, ¡ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Pero bueno, todo se está preparando para los acontecimientos finales, ¿no? Y Dios lo está permitiendo, ¿no? Habíamos dicho de que el imperio griego se dividió en dos partes, que los Ptolomeos se quedaron en Egipto, los Seleucidas se quedaron en Siria. Los Ptolomeos eran muy accesibles, los Seleucidas eran muy crueles. De este Seleucida, de este grupo de griegos, salió
salió justamente un ser abominable y despreciable, que nosotros lo podemos ver en Daniel, capítulo 11, versículo 21, que dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, ¿no? Este estaba hablando de un hombre despreciable, ¿no? Que fue Antíoco Epífanes, que si ustedes tienen la posibilidad de ver estos libros que yo les dije de Mardoqueo, de los Macabeos, ahí ustedes van a ver cómo empezó bien, ¿no? Pero era una persona terriblemente cruel, ¿no? Este rey, Antíoco Epífanes, hizo que los judíos, quiso obligar a los judíos a ajustarse a las cosas que los judíos no querían, que era, por ejemplo, comer cerdo, sacrificar cerdo, de tal manera que en el propio altar del templo, no se produce esta abominación, ¿no? Donde Jasón, un líder de ellos, fue nombrado sumo sacerdote, entonces fue puesto y quiso ofrecer un cerdo, ¿no? Y obligó a un judío a ofrecer un cerdo, y cuando el sacerdote Matatías lo vio, lo mató. Es decir, que era de armas tomar en ese tiempo, ¿no? El sacerdote Matatías, judío, devoto del Señor, cuando vio eso, mató a su propio digamos que estaban compartiendo, ¿no? En ese lugar, a un judío. Un judío mató a otro judío. Y cuando el jefe de la guardia griega quiso atacarlo, también lo mató. Matatías mató a esos dos, a un judío y a un jefe de la guardia griega. Y ahí hubo una gran revuelta, digamos, porque Matatías, junto con sus hijos, tuvo que subir a la montaña y estar guarecido ahí, ¿no? Y ahí comienza una lucha tremenda. Pero los griegos habían hecho una pulseada a los judíos para que de esa manera ellos pudieran adoptar su cultura. No era como los Ptolomeos que a través de la literatura querían influenciar sobre la vida de los judíos, no era así. Los Seleucidas, ellos querían obligar a los judíos a hacer cosas que ellos no querían. De tal forma que hicieron un gimnasio griego, y miren qué interesante, porque eso lo encuentran en esos libros que yo les dije, esos libros apócrifos, que son históricos, que ellos, los judíos, trataban de ocultar que eran judíos. Y saben que todas las olimpiadas, las carreras, los griegos estaban desnudos, porque esa era la forma de hacer sus deportes. Ustedes ven con las esculturas y todo eso de que están desprovistos de ropa. Ahora, era difícil para los judíos esconder de que eran judíos por causa de la circuncisión. Y ellos buscaron la forma de hacer un ardid quirúrgico para que no notaran de que ellos eran judíos. Y eso era lo que estaban sobreviviendo.
¿no? Dentro de la sociedad griega eran los que estaban sobreviviendo. Aquellos que hacían como que estaban aceptando la cultura griega hasta esos límites, ¿no? Pero este acto de Antíoco Epífanes, que era el rey de Siria, que estaba en Palestina, no lo pudieron aguantar. No pudieron contra eso. Entonces, después de esos asesinatos, se fueron a las montañas y ahí comenzó un nuevo periodo, que nosotros lo vemos acá como el periodo asmoneo. El periodo griego estaba ahí, pero el periodo macabeo o periodo asmoneo comenzó a surgir. Es decir, eran los judíos que estaban luchando por su tierra, por su costumbre, por su fe, desde ese lugar. Yo les quería mostrar esta palabra asmoneo. Los macabeos eran asmoneos, ¿no? La palabra macabeos, los macabeos eran, digamos que un grupo que estaba en las montañas, judíos, que recibieron este nombre. Ellos tenían este versículo como lema, Éxodo 15:11, que dice: ¿Quién como tú, Jehová? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ahora, esta frase, ¿no?, en el hebreo se podría pronunciar Mikamaka, Balim, Yahvé. Y estas iniciales que nosotros vemos acá, ¿no?, ellos utilizaron para nombrarse macabeos, lo que nosotros vemos acá, ¿no? Tomaron ese nombre, macabeo. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Y ellos estaban en esa lucha, ¿no? Que duró muchísimo tiempo. Y esta dinastía, los amoneos, era una dinastía de sacerdotes que estaban en las montañas. Esa era una dinastía de sacerdotes, ¿no?, que duraron muchísimo tiempo en el poder. Ahora, en esta dinastía de sacerdote, había dentro de los amoneos algunos que tenían una tendencia a los griegos, ¿no?, que se llevaba bien con los griegos. Y hay otra, como los fariseos y los saduceos, ¿no?, que tenían un régimen estricto. Por ejemplo, desde ya, por ejemplo, los fariseos significan separados. Los fariseos. Ese es el término que le daban, separados. Era un término como desprecio. Mirá los separados. Como diciendo, mirá los separados, ¿no? Como a nosotros nos podían llamar los mormones bueno, ellos los separados, los fariseos, ¿no? Y los fariseos empezaron bien. Nosotros, los fariseos, los saduceos, nosotros los encontramos en el Nuevo Testamento. Ellos empezaron muy bien, excelentemente bien, pero se fueron deformando. Es decir, ellos empezaron bien, se separaron del mundo, buscaron la religión monoteísta, ¿no? Buscaron a Dios, buscaron servirle a Dios, ¿no? Pero con el tiempo se fue deformando eso. Esa conducta se fue deformando. Y ya la mirada no estaba puesta en el Dios de Israel, sino la mirada estaba puesta en lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, en cualquier parte, en cualquier
nación, en cualquier tiempo, se deforma, ¿no?, el propósito. O sea, el propósito no era Dios, sino el propósito fue ellos mismos, ¿no? Es decir, que en este periodo surgen estos fariseos y saduceos que son de los amoneos, que son de esos que se fueron, digamos, esta dinastía de sacerdotes que se fue a las montañas, ¿no? Y surge este tipo de sacerdotes, ¿verdad? Esta influencia, ¿no?, estos fariseos, también llamados devotos, es de esta familia, como habíamos dicho, macabea, ¿no? Y de aquí en adelante los fariseos aparecen como separados, en vez de decir devotos, eran separados. Mientras que los religiosos de tendencia helenista se llamaban saduceos, ¿verdad? Ahora, con el transcurso de los años, se desató una cruenta guerra civil, ¿no?, entre estos dos bandos. Una civil entre los asmoneos. Se hizo una cruenta guerra, guerra civil. Ahora, vamos a ponerlo en esa circunstancia histórica. En ese tiempo, al sur de Judea, había una nación que se llamaba Idumea, un pueblo que se llamaba Idumea. Estos idumeos se plegaron a uno de los grupos de los judíos, de estos que estaban en conflicto, ¿no? Y hicieron posible que este grupo subiera al poder. Entonces, los asmoneos tuvieron un reinado bastante importante durante mucho tiempo. Ahora, esta familia del sur, que yo le estoy diciendo, la familia de los idumeos, había un joven que lo habían mandado a estudiar a Roma. Ese joven estuvo, digamos, compenetrándose de toda la cultura romana, ¿no? Y asociándose con gente de la política, gentes de poder en Roma, ¿no? Y estuvo mamando de todo eso. Ahora, cuando se produce el gran conflicto en que los amoneos entran en guerra, sube un amoneo al poder, pero casualmente, miren lo que son las casualidades, casualmente lo matan envenenado, se muere envenenado, no sabe cómo es, pero se muere envenenado. Ahora, cuando el reino del sur, los idumeos, ven que no hay nadie en el poder, ¿no?, no hay ninguno en el poder de los asmoneos, ¿qué hacen? Llaman a ese joven, ¿no? Llaman a ese joven. Para esto, Roma se había aplastado todo el imperio griego, ¿no? Y Jerusalén quedó como la manzana de la discordia, como lo es ahora, ¿verdad?, en medio de conflictos. Y todos se peleaban por Jerusalén, por Israel. Ahora, en medio de este conflicto, esta familia entra en un protagonismo, los idumeos entran en un protagonismo y traen a ese joven que se había hecho muy amigo de otro joven que en ese momento estaba en el poder y se había sido nombrado César, que era Octavio César. Lo mandan, ¿no?, a que se haga cargo, ¿no?, para gobernar en Israel, ¿no? Y ese joven era Herodes el Grande, ¿no? Y esto tiene mucho que ver,
Ahora, Herodes el Grande comienza a hacer hay cosas que él hace muy interesante, cómo fueron las construcciones. Él tenía la mente loca de querer ser como Roma, de querer ser como un César, porque bien no estaba de la cabeza, ¿no? Bueno, el poder enloquece a mucha gente. Y él quería tener las construcciones que tenía Roma y se dedicó a eso, de tal forma que le hizo un templo le hizo a los judíos. Y los judíos, especialmente los helenistas, estaban locos de la vida, porque era mucho mejor, y les digo, más grande que el templo de Salomón. Y estaban locos con Herodes. Pero Herodes es una persona muy cruel. Una de las características era de que tenía una crueldad increíble. Se había asociado, es decir, era partidario de la ley de los judíos. Él decía que era de la religión judía, pero hay un historiador, a ver si yo lo tengo por acá, que decía que era tan era extraño que teniendo una religión judía fuera tan cruel, porque él se casó con una judía para afianzar su autoridad y su poder en el trono, pero mató a sus hijos, mató a su suegro y le terminó matándolo a ella, ¿no? Y hay un historiador que dice, el emperador Augusto dijo a modo de chiste que hubiera sido preferible ser cerdo de Herodes que hijo suyo. ¿Por qué? Porque él respetaba la ley judía y no permitiría que un cerdo estuviera en el templo. Pero hay de aquel que se levantara en contra del poder de Herodes, porque él mató absolutamente a todos aquellos que significaban una amenaza a su gobierno, a su autoridad y a su poder. Este Herodes es el que está cuando Jesús nace, y es aquel Herodes que persigue a los niños porque consideraba que uno de ellos podía ser la amenaza, ¿no?, a su autoridad y a su trono, ¿no? Ahora estamos viendo los enlaces, estamos viendo cómo estaba esto, ¿no? Es decir, que Herodes, pero este Herodes reinaba cuando Jesús nació. Ahora, apenas terminó esa persecución a los niños, en el año 4, su reino fue dividido entre 3 de sus hijos sobrevivientes, ¿no? Él tenía 4, es decir, fue dividido hasta con su nieta Salomé, pero de ella se encargaron de sacarla de la herencia, los hijos. Arquelaos heredó Judea y Samaria. Herodes Antipas, que es el que fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, era uno de los hijos de Herodes el Grande, ¿no? Estuvo en Galilea y en Perea, y Felipe recibió Iturea y Traconite, que son territorios al noreste, que no es de mucha importancia, ¿no? Porque la escena donde podemos ver los evangelios están en los primeros hijos de Herodes, ¿no? Ellos reinaron de esa forma, los hijos, ¿no? Y ahí comenzaron las grandes, digamos, la formación de una secta que se llamaban los celotes, ¿no? Que los celotes, hay un integrante, ¿no?, de los 12 discípulos que justamente era celote, era una persona revolucionaria. No se habla nada de él, solamente se habla al principio cuando el Señor lo elige,
a Simón el Celote, ¿no? Que el Celote era un grupo revolucionario y fanático que inspiró a los judíos a sacudirse del yugo romano en el año 67 y lo que los llevó, ¿no?, a la destrucción, ¿no? Eran ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, yo voy a poner una imagen acá. ¿Qué cambios? A ver si se puede parar acá. ¿Qué cambios? ¿Qué cambios fueron los que sufrieron los judíos en este proceso de 400 años? ¿Cuáles fueron los cambios que ellos sufrieron? Primero, el primero de todos, aversión a la idolatría. ¿Qué quiere decir? Rechazo por la idolatría. Es decir, siempre iban y venían, ¿no? Antes de los exilios, siempre iban los judíos y venían, ¿no? Y volvían a ser infiel, y volvían a faltarle al Señor en cuanto a adorar a otros dioses. Pero después del castigo, digamos, de la disciplina del Señor, ¿no?, en esos exilios, nunca más adoraron a otros dioses sino a Jehová. Es decir, que el primer cambio que sufrió el pueblo de Israel es este, ¿no? El pueblo judío no es un pueblo idólatra actualmente, es un pueblo fervoroso, ¿no?, que está esperando al Mesías, pero es un pueblo que no adora imágenes, no las adora. Ese es el primero. El segundo, el hecho de la edificación de sinagogas. Eso se produce desde el exilio, ¿no? Las sinagogas se crean desde el exilio, porque ellos tenían en un medio de tanta cultura contraria a la fe, necesitaban un lugar donde congregarse y estudiar la palabra, ¿no? Y no lo había. Los salmos dicen que se juntaban debajo de los árboles, debajo de los sauces. Pero ellos vieron la posibilidad de construir lugares donde se reunían, por lo menos empezaban con 10 varones ilustres. Y ahí podían, a diferencia de los templos, ahí podían concurrir con sus mujeres y con sus hijos. Muchos dicen que la sinagoga quiere decir congregación. Muchos dicen que la sinagoga fue el preámbulo de la iglesia, ¿no? Y Dios ya estaba preparando a su pueblo en el exilio, cuando ellos estaban buscando un lugar para congregarse, para leer la Biblia, diferente al templo, porque el templo tenía a la gente afuera, los gentiles afuera. Y en la sinagoga se podía hacer prosélitos, es decir, se podía invitar a aquellos que no eran judíos a que vinieran y compartieran la palabra, pudieran escuchar la palabra y recibir, ¿no?, recibir la palabra. Y eso es algo muy importante, porque es algo que se parece muchísimo a lo que hoy conocemos como iglesia. Y Jesús ya la estaba preparando. Dios ya estaba preparando en medio del exilio, ¿no?, las bases, ¿no?, para que la iglesia, la formación de la iglesia, ¿no?, se viera como algo posible, algo factible. Lo único que hacían es agarrar una casa, ponerle cierta, diferenciarla del resto de alguna forma, y eso era una sinagoga. No había atrios, no había otra forma de discriminar a las personas, era abierta, ¿verdad? A toda la familia, la mujer podía ir, los hijos podían asistir, y muchos dicen que la iglesia, que es sacados afuera, ¿no?, que tienen ese aspecto de congregación, se remite a las sinagogas,
y esto es algo muy interesante, ¿no? Aversión a la idolatría, la sinagoga, una identidad mesiánica. Había una identidad mesiánica. Dentro de aquellos fervorosos, no los judíos helenistas, sino los judíos que eran devotos, eran monoteístas y buscaban leer las escrituras, copiar las escrituras. Habían dos escuelas rabínicas, dos escuelas de maestros. Era la casa de Samai y la casa de Gilel. La casa de Samai era la escuela rabínica más fuerte. Digamos que pueden llegar a considerarse ortodoxos, ¿no? Fuertes en cuanto a la ley. De tal forma que tenían, además de toda la literatura, ¿no?, esos maestros que le interpretaban, ¿no? Le interpretaban lo que querían decir las escrituras. Es decir, además de las escrituras, ¿no?, que tenían los profetas, los salmos, ¿no?, y todo el Pentateuco, además de eso, ellos tenían las enseñanzas de los rabinos, ¿no? Y se creó una identidad mesiánica. ¿Qué quería decir con identidad mesiánica? Que ellos eran un pueblo especial, ¿no? Ellos tenían otra genética. Ellos eran un pueblo especial. Entonces, no solamente decían los que estaban creyendo que Jesucristo iba a venir muy pronto, ¿no? Y ellos se identificaban con ese llamado. Y entonces comenzó a creerse una expectativa, ¿verdad? Cuando vino Jesucristo se había creado una expectativa, porque las escuelas rabínicas estaban enseñando eso. El Mesías viene pronto. Unos enseñaban que era en forma política, de liberación, otros decían que era algo espiritual, pero una cosa decían, viene. El Mesías viene pronto, y había esa expectativa. Por eso cuando surgió Juan el Bautista, todos iban detrás de él. Era el profeta que Dios había levantado, que se había prometido en Malaquías, y todos estaban muy atentos. De tal manera que en esa identidad mesiánica había toda una expectativa, ¿no? Por eso cuando Jesucristo se presentó, todos iban detrás de él. El pueblo judío lo identificó como el Mesías, a pesar de que aquellos que estaban enseñando que el Mesías venía, no lo aceptaron como el Mesías. Pero el pueblo ya estaba preparado. Ya estaba preparado. Es interesante. Otra cosa fue la versión de los 70. Ptolomeo Filadelfio fue que promovió esto, ¿no? Del hebreo al arameo, todas las escrituras fueron transformadas en griego. De eso hablamos, creo, anteriormente, que fue algo espectacular. Así como las sinagogas, todos los lugares de reunión tenían una copia de las Sagradas Escrituras, ¿no?, de lo que se conocía hasta ese momento. Había también los libros no inspirados, ¿no?, que fueron traducidos y lo añadieron atrás de la Septuaginta, de la versión de los 70, ¿no?, que fueron añadidos ahí, aunque no eran inspirados, pero lo pusieron ahí también al final. Y había las tradiciones rabínicas, ¿no?, que era un montón de literatura, de tradiciones rabínicas que le decía, además de lo que decía la palabra que tenían que hacer, ¿no?, habían añadido más a esa palabra. ¿Por qué? Por esa identidad mesiánica que había, ¿no? Y había un celo
¿no? De tal forma de que añadían aún más cosas de lo que tendrían que hacer. Y eso fue una gran oposición cuando se comenzó a predicar la salvación por la gracia. Los fariseos no lo pudieron comprender, solamente con creer. Cuando Pablo se lanzó al mundo antiguo para predicar el Evangelio, no lo podían aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque habían recibido tantas lecciones, ¿no? Y tanta literatura rabínica había en ese momento que habían fomentado, ¿no? esa identidad mesiánica, diciéndole que por obras, si vos haces esto, determinadas cosas que los rabinos mandaban, eso sería salvo. Y eso fue un gran problema para el Evangelio. Eso fue un gran problema. Los targumes, que son traducciones orales del hebreo al arameo, interpretaciones, ¿no? Como yo en este momento puedo googlear y buscar una interpretación, ¿no? De algún pastor, alguna predicación. Bueno, había en ese tiempo los targumes, tradiciones orales, ¿no? Que por su tendencia conservadora no lo hicieron de las escrituras, pero sí de las tradiciones orales de los mensajes bíblicos. De ahí sí hicieron traducciones. Entonces ellos interpretaban eso como parte también de las escrituras. Son como las encíclicas papales de actualmente, que ellos los ponen a la altura de la Biblia. Las encíclicas papales están por encima de la Biblia. Y entonces en ese tiempo las traducciones orales de los maestros judíos estaban por encima de las escrituras. Y ese fue un grave problema que Jesús tuvo que batallar y se tuvo que enfrentar. Y así nos encontramos frente a los evangelios. Y acá nosotros vamos a ver los evangelios. Con estos cambios que sufrieron los israelitas en ese proceso de 400 años, ¿no? Nosotros vamos a encontrarnos ahora con los evangelios, cuando Jesucristo se manifiesta en los evangelios, y vamos a partir de la clase que viene, vamos a utilizar más la Biblia para ver, ¿no? Para observar con una sola mirada todos los acontecimientos. Así que los invitamos, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, ahí escriben en el chat acá del Facebook y se le contestará para la próxima clase. Así que nos despedimos en oración. Gracias, Señor, por esta reunión, por esta clase. Yo te pido que tú estés obrando en aquellos que están escuchando y los que van a escuchar, Señor, y que tu bendición, Señor, esté siendo manifestada en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.